Dios les bendiga, anclados, bienvenidos una vez a otro episodio más de nuestra serie Conociendo a Jesús. Qué gusto tenerlos una vez más, bueno, en redes sociales, en Instagram, en Facebook, y pues los invitamos a que sigan, ¿sí? A que continúen participando y pues que también ustedes estén ayudándonos a compartir el episodio a otros jóvenes. Este episodio de hoy se llama Si tú no lo haces, las piedras lo harán. Sí, y lo vamos a basar en el pasaje para que estén listos con su Biblia y su libreta para tomar notas. Y nos vamos a ir a Lucas 19, en los versículos 28 al 44. ¿Sí? Esta historia ya la habíamos visto en algunas reuniones que tuvimos al inicio de Anclados, no sé si alguno recuerde, y habla de cuando Jesús envió a sus discípulos, que les dijo que a la entrada de la aldea que estaba enfrente a Betfagé iban a encontrar un pollino y que ellos tenían que ir por ese pollino y que si alguien les preguntara por qué lo estaban desatando, le tenían que decir que el Señor lo necesitaba, ¿sí? Y pues en esta historia, cuando fueron a desatar a este pollino, a este burrito, pues hicieron lo que pasó, exactamente lo que Jesús dijo. Alguien les preguntó que por qué lo estaban desatando, entonces ellos dijeron, el Señor lo necesita, ¿sí? Se lo llevaron a Jesús, le pusieron mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Y a medida que avanzaba, la gente tendía mantos sobre el camino, ¿sí? Al acercarse a él, bajaba al monte de los olivos y todos los discípulos estaban muy entusiasmados y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que pues ellos habían podido presenciar, ¿sí? Y gritaban que bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y como siempre, metiendo su cuchara, ahí estaban los fariseos. Y estos fariseos le dicen a Jesús, le reclamaron, reprende a tus discípulos. Y él respondió, les aseguro que si ellos se callan, aún así las piedras gritarán. Y bueno, cuando se acercaban a Jerusalén, también una escena en este pasaje es como Jesús, antes de entrar, lloró por ella, lloró por la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabía cuál era el futuro de Jerusalén, ¿sí? Y voy a leer los últimos pasajes. Dice, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto. Eso está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Amén. Hermoso pasaje. Recuerdo en alguna ocasión, como ya les había comentado, que ya habíamos hablado de esto, el simbolismo sobre el pollino. En aquella época, solamente alguien de la realeza podía montar a un animal que nunca había sido montado, por ejemplo el pollino. Entonces ahí ya se está declarando a Jesús como un rey. Entonces también nos habla de la entrada triunfal a Jerusalén y cómo él entró montado en el pollino. Pero algo que quiero resaltar es lo que vemos en los versículos del 37 al 40. Y es cuando los discípulos comienzan a alabar a Jesús y los fariseos se molestan. Y ya les dice a Jesús que les reprenda. ¿Y qué es lo que les contestó? Que les dijo que aun si callaran a los discípulos, las piedras hablarían, las piedras clamarían. Y este último versículo, permítanme, en este último versículo es en el que quiero que pongan más atención, ¿sí? ¿A qué creen que Jesús se refería cuando hablaba de que las piedras clamarían? ¿Sí? Jesús es digno de ser alabado. Y si nosotros no le alabamos, aún las piedras, y lo hemos visto en la palabra de Dios, el cielo, la tierra, toda la creación alaba a Jehová, clama, ¿sí? Su nombre. Entonces, es importante
el saber reconocer estos tiempos. En estos tiempos nos podemos hacer la pregunta de cómo creemos que hablan los jóvenes ahora o qué es lo que hablamos. Y bueno, mucho de esto, de lo que hablamos, no me refiero solamente a lo que sale por nuestras bocas, ¿sí? Cómo hablamos nosotros y qué es lo que hablamos. Y no solamente por medio de nuestras bocas, como les digo, también podemos hablar por medio de nuestras redes sociales, ¿sí? Por medio de nuestras acciones, nuestra actitud delante de nuestros maestros, nuestra actitud delante de nuestros amigos, cómo nos comportamos en cada círculo en el que convivimos con otras personas. Todo eso habla, ¿sí? No solamente nuestras palabras. Y bueno, por ejemplo, yo les puedo decir algo que yo he visto muy común. Soy maestra, para los que no saben, soy maestra de biología en una secundaria. Y he sido maestra pues ya de varias generaciones que al final pues termino agregando en Facebook. Por ahí tengo algunos alumnos y pues yo puedo ver a lo mejor lo que publican. Tengo otros jóvenes que también publican y normalmente lo que hablan los jóvenes a través de sus redes sociales incluso puede ser, no sé, a lo mejor son fanáticos de algún tema en específico, de algún videojuego o algo así. Entonces podemos ver a través de sus redes sociales de que eso es lo que hablan los jóvenes el día de hoy, más que hablar de Jesús. Puede ser extraño, pero muchos jóvenes en la actualidad, aún jóvenes cristianos que conocen de Jesús, que conocen de la palabra de Dios, no están hablando eso a través de sus redes sociales, no están hablando eso a través de su vida, no están hablando eso a través de las acciones que ellos realizan, de cómo se comportan con las personas, de cómo se comportan con sus padres. Y bueno, esto es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Les quiero comentar que yo les compartí, no sé si recuerden, les compartí por ahí una encuesta pequeñita como de 3 preguntas. Y yo sé que no es fácil a veces el hablarle a otros de Jesús, el compartirles el mensaje de salvación. O no sé, a veces puede ser que no sea fácil el compartir tu fe. Y bueno, ahora yo les puedo comentar que en base a esa encuesta tuve los siguientes resultados. Los voy a checar y se los voy a compartir. Yo les hice la pregunta de que si alguna vez se les ha dificultado el compartir su fe con otros, es decir, el compartir que ustedes son cristianos. Y estos fueron los resultados que encontré. El 58.8% de los que contestaron esta encuesta dijeron que a veces se les hacía difícil el compartir su fe. Y el 23.5% dijo que sí se les hacía difícil. El 17.6% dijo que no había dificultad en ellos en compartir su fe, es decir, el decir que son cristianos. La segunda pregunta fue, ¿alguna vez se te ha dificultado hablar a otros de Cristo? Y los resultados fueron los siguientes. Sí, el 41.2% de los jóvenes que encuestamos dicen que sí se les ha dificultado, que algunas veces se les ha dificultado el hablar a otros de Cristo. Y el 58.8% dice que sí, se les ha dificultado. Y la última pregunta fue, ¿por qué razón crees que se te dificulta el compartir de Cristo a otros? Bueno, tenemos varias. Dice, temor al qué dirán. Por temor al qué dirán fue un porcentaje bajo. Inseguridad, el 52.9% nos comenta que es por inseguridad. El 29.4%, que es el más grande después de eso, es creo que no estoy preparado o preparada o suficiente maduro en la fe para compartir a otros de Cristo. Pero, ¿cuáles creen que sean otras razones o barreras principales para que los jóvenes no hablen aunque conozcan de Cristo? ¿Y cómo podemos vencer esto? Bueno, algunas de las situaciones que nosotros hemos visto que ya nos comentaron fue temor al que dirán, inseguridad, no se sienten preparados o lo suficientemente maduros en la fe. Otros pueden pues agregar aún más opciones. De hecho, creo que alguien por aquí
Sí, agregó una más. Otras dice, creo que aún no sé mucho de Dios como para poder dar testimonio o hablar. Claro, pero debemos recordar, chicos, que nosotros no somos los que vamos a hablar, ¿sí? Nosotros somos un instrumento en la mano de Dios. Y nosotros no es quien vamos a hablar cuando compartimos el mensaje. Es Dios quien va a dar ese mensaje. Es el Espíritu Santo quien nos va a dar ese discernimiento. Y sé que hay razones que nos agobian porque no hablamos, pero creo que aún hay, chicos, aún más razones para hablar que para quedarnos callados, ¿sí? Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Somos llamados a proclamar las buenas nuevas, pero hay que tener en cuenta que aunque somos amados por Él, Dios nos ama inmensamente, también somos llamados a cumplir un propósito, como dice Isaías 61. Pero si nosotros no lo hacemos, alguien más lo hará. Así ponemos como por ejemplo a los judíos. Sí, los judíos tenían un propósito. Ellos tenían que proclamar y alabar al Señor en su venida. Ellos lo rechazaron y nosotros los gentiles ahora tenemos ese llamado, tenemos ese privilegio. Lo mismo va a pasar. Si nosotros que tenemos ese llamado no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. ¿Sí? El Salmo 118, 22, por ejemplo, es donde vemos cómo el pueblo de Dios que era elegido rechazó esto. Y fueron, aunque siguen siendo bendecidos y son bendecidos por Dios, fueron desplazados y este propósito fue puesto en nuestras manos. En nuestras manos está el hablar y no callar. Pero no es así de fácil que otro lo haga y ya me lavo las manos, ¿no? ¿Sí? Esa bendición va a ser para alguien más, porque hay bendición en hablar la palabra de Dios, hay bendición en no callar. Pero si nosotros la dejamos, no es así como, pues yo no hablo y ya, ¿no? Pues si no quiero, no puedo, no pasa nada, no. Si nosotros rechazamos eso, esa bendición la estamos rechazando también. Estamos desobedeciendo porque es un mandato de Dios también. Entonces, ya hablamos de la desobediencia en capítulos anteriores, así que sabemos de qué estamos tratando, ¿sí? Y bueno, quiero hacer énfasis en algo muy importante. La palabra de Dios registra solo 3 veces en la que nuestro Señor Jesucristo lloró. En la tumba de su amigo Lázaro, en Juan 11:35, en Getsemaní, en Hebreos 5:7 y en la entrada de Jerusalén, en los versículos 41 y 44, que les estaba comentando hace unos momentos. Y en este pasaje, yo creo que Jesús sigue lamentando lo que pasará con Jerusalén, con esta Jerusalén en la tierra, por haber rechazado el reino. Aquí conocemos a Jesús como un hombre como nosotros, sensible, y ese Padre Dios amoroso, lleno de misericordia, lamentándose por su pueblo y lo que padecería. Hoy vivimos una situación no muy distinta a lo que era Jerusalén en aquel tiempo. El mundo rechaza a Jesús y el tiempo de regreso está muy cerca, el tiempo de su venida está muy cerca y los tiempos que vienen no serán fáciles. Pero como en aquellos tiempos Dios envió a sus discípulos a predicar la palabra de Dios, a hablar de la palabra de Dios, el mensaje de salvación, hoy nuestro Señor nos hace el mismo llamado, chicos, exactamente el mismo llamado que le hizo a sus discípulos, pero en nosotros está la respuesta. ¿Veremos perecer a su pueblo por no conocer o vamos a hablar? ¿Verás perecer a tu vecino? ¿Vas a ver perecer a tu mejor amigo que tal vez está en las drogas, que está en el alcoholismo, que está en la depresión? ¿Vas a ver perecer a tu vecina que vive en necesidad? Si nosotros no lo hacemos, chicos, las piedras lo van a hacer. Los jóvenes de hoy están compartiendo cosas tristemente banales. Es triste ver cómo comparten mejor una reflexión sobre, si la gente no te hace caso, no importa, ignóralos, así es la vida. Si ellos no te quieren, tú tampoco. En vez de estar
predicando esperanza, hablando de esperanza a través de la palabra de Dios, hablando verdad a través de la palabra de Dios. Entonces, esto es una invitación, chicos, y una reflexión a entender cuál es nuestro llamado, a entender que el tiempo está cerca. Hemos hablado muchísimos episodios ya sobre el tiempo que Dios está cerca, que Dios va a regresar, que Jesús va a venir. Y creo que ya está de más decir cuáles son las consecuencias, pero también nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad, y esa es la de no callar. Y bueno, hoy los voy a invitar a que nos acompañen a un reto esta semana, y precisamente ese reto se llama No voy a callar. Espero que todos ustedes se sumen a este reto, y este es un reto que lo tienen que hacer por convicción. Si ustedes deciden no callar, quiero que nos envíen un mensaje a el Facebook de Anclados. Una vez que envíen ese mensaje, nosotros les vamos a mandar toda la información y todos los datos acerca de este reto. No voy a callar. ¿Está bien? Nos dio mucho gusto que estén una vez más con nosotros. Les doy muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden que este reto está esta semana. Los quiero participando, de verdad es nuestro deseo que estén participando, y que como esos discípulos valientes que decidieron compartir esa vez, ustedes también se sumen a este reto, porque yo sí me sumo, yo no voy a callar. Yo tengo un gran Dios, yo tengo un Dios que ha hecho cosas maravillosas por mí, y quiero que las haga por todas aquellas personas que conozco y que no conozco, pero sé que necesitan de Dios. Yo no voy a callar. Chicos, no olviden seguirnos, seguimos en Spotify, nos pueden encontrar en iTunes también como Jóvenes Anclados, y no se olviden que todos los lunes a las 5 de la tarde tenemos la transmisión en vivo por YouTube y por Facebook. Dios les bendiga, nos vemos. Bienvenidos a Anclados Podcast en la serie Conociendo a Jesús. Soy Liz Muñoz.